Todo el mundo está hablando recientemente sobre las declaraciones que hizo David Grush, y es que no es para menos. El 26 de julio del 2023 será recordado como una fecha histórica, ya que esta es la primera vez en que oficialmente un exmilitar confirma ante el Congreso de los Estados Unidos algo que ya todo el mundo sospechaba desde hace muchos años. Los ovnis existen, y el gobierno estadounidense ha estudiado y tiene en su poder restos de estas naves. You are one of the most trusted former intelligence officials in the US defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. Y más impactante aún, probablemente también han estudiado los cadáveres no humanos que los tripulaban. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Pero quiero aportar algo más con este video. ¿Qué dirías si te digo que lo que ha dicho David Grush ahora en 2023 refuerza una increíble historia que había sido contada hace muchos años por el científico Bob Lazar en 1989? Es decir, 34 años antes de todo esto. La increíble historia de un hombre involucrado con el Área 51, agentes del gobierno estadounidenses, naves extraterrestres siendo estudiadas y tecnología que va más allá de nuestra imaginación. Quédate hasta el final del video porque te aseguro que es una historia completamente fascinante, sobre todo si llega a resultar que él siempre estuvo diciendo la verdad. Esta historia comienza en Las Vegas, Nevada, en el año 1989. Como sabemos, Las Vegas queda muy cerca del Área 51, la cual se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad, en la zona desértica de Groom Lake. En ese año, un misterioso individuo se contactó con el periodista investigador George Knapp, utilizando el seudónimo de Dennis, para que su identidad se mantuviera oculta. Este individuo decía haber trabajado como ingeniero para el gobierno estadounidense en una de sus bases secretas, ubicada en el Área 51, concretamente en un complejo secreto, el cual él llamaba el Sector 4. Recordemos por favor que hablar del Área 51 en el 89 era algo descabellado. Ya desde aquel entonces habían rumores de su existencia, pero nadie sabía con certeza si en verdad existía. Y no olvidemos que el gobierno estadounidense siempre negó su existencia, hasta el año 2013, cuando finalmente el gobierno de Obama lo admitió. Sin embargo, Bob Lazar siempre aseguró su existencia desde el principio, y fue precisamente gracias a él que el Área 51 y su relación con proyectos extraterrestres se hizo tan popular alrededor del mundo. Continuando con su relato, Bob decía que su trabajo ahí había sido estudiar una nave extraterrestre que el gobierno tenía en su poder, con la finalidad de poder aplicar ingeniería inversa y así poder entender su funcionamiento para posibles usos militares. A pesar de haberse mantenido en el anonimato en un principio, tras su primera entrevista, Lazar dice haber comenzado a recibir una serie de amenazas por parte del gobierno y comenzó a temer por su integridad, así que decidió contar todo lo que sabía de manera pública. De esta manera, al ser alguien más conocido podría de alguna manera sentirse más seguro, ya que, si le hacían algo, por lo menos ahora se enteraría todo el público. Una vez más, y ahora mostrando su rostro y su verdadero nombre, Bob contó su historia con todos los detalles posibles. Según nos relataba, Lazar era un académico importante que se encontraba realizando investigaciones en la Universidad de Los Álamos, California, y tenía amplios conocimientos en el campo de la teoría de partículas, por lo que un agente de la Marina fue a reclutarlo para trabajar en un importante proyecto secreto. Lazar aceptó e inmediatamente fue trasladado a las instalaciones. Está por demás decir que, antes de aceptar trabajar en proyectos de esta magnitud, cualquier reclutado queda bajo juramento de jamás contar o compartir información de lo que se vea en estos lugares, pues se considera una cuestión de seguridad nacional. Y vaya si Estados Unidos se ha tomado muy en serio ese término siempre.
Bajo esta protesta, al llegar a su nueva área de trabajo, Bob quedó impresionado con todos los controles de seguridad que tenía cada sala y cada pasillo del lugar. Sin embargo, su verdadero asombro apenas estaba por empezar, pues cuando por fin llegó al lugar donde trabajaría, se encontraría no solo con una, sino con 9 naves extraterrestres, la mayoría de ellas en perfecto estado de funcionamiento. El mismo Bob admite que en un principio pensó que se trataba de una prueba psicológica o algo así, pero no. Ellos hablaban muy en serio cuando se le asignó estudiar una de estas 9 naves. Las demás se encomendarían a otros científicos y otros sectores del complejo. Bob solo se concentraría en estudiar esta nave. Como todo científico profesional, Lazar aún se mantenía escéptico y pensaba más bien que estas naves eran prototipos experimentales del ejército, lo cual daba total sentido a la serie de avistamientos ovnis que habían ocurrido cerca de Las Vegas durante aquellos años. Sin embargo, cuando accedió al interior de la nave, comprendió que se encontraba ante algo que definitivamente no había sido diseñado por seres humanos. Nuestros diseños tecnológicos aún hoy en día presentan ángulos rectos y aristas. Sin embargo, Bob dice que la nave que le tocó investigar no presentaba aristas, tenía formas ovaladas por fuera y por dentro. Lazar no tuvo acceso a todas las zonas de la nave, por lo que se centró en estudiar su sistema de propulsión, y es aquí donde comienza lo más fascinante de esta historia. Bob Lazar decía que estas naves utilizaban como combustible una versión sintetizada del elemento 115, que actualmente conocemos como moscovio, o también denominado ununpentium, el cual es un elemento que solo es posible sintetizarse de manera artificial, pero que según Lazar sí se encontraba sintetizado de manera natural en otros lugares del universo. ¿Qué tiene todo esto de impactante? Pues que en 1989 solo se conocían 110 elementos de la tabla periódica. El elemento 115 del que hablaba Lazar no sería descubierto sino hasta el año 2003. Por favor, quiero que pensemos detenidamente en esto. Si Lazar era un don nadie, como indicaría la campaña de desprestigio que se inició contra él luego de su polémica historia, ¿cómo es que estaba tan seguro de que el elemento 115 en verdad existía? Él jamás dudó de su historia y afirmaba todo lo que decía. En esos años, el elemento 115 solo era una mera teoría, y repito, su existencia no se comprobaría sino hasta el año 2003, en el que un equipo de científicos rusos efectivamente confirmó su existencia, de ahí que se le haya denominado moscovio. Aún en la actualidad, no se sabe con certeza cuáles son las aplicaciones tecnológicas que se le pueden dar a este elemento, ya que, al ser un elemento transuránico, es decir, más pesado que el uranio, es muy inestable y efímero, ya que se desintegra con suma facilidad. Sin embargo, Lazar afirmaba que este elemento era la fuente de energía con que funcionaban estas naves. De manera muy resumida, él explicaba que las naves contaban con un reactor el cual aceleraba estas partículas, y en conjunto con amplificadores con los que contaba la nave, lograba generar grandes cantidades de energía dentro del reactor. A su vez, esta energía generaba ondas gravitacionales que eran utilizadas para un complejo proceso de reacciones que Lazar denominó configuración Omicron. Y es así como finalmente la nave comenzaba a flotar de una manera que rompía por completo las leyes de la gravedad. Además, la nave contaría con 3 cilindros rotativos por dentro, los cuales permitirían redirigir las ondas gravitacionales en la dirección y cantidad deseada. El campo electromagnético producido alrededor de la nave no solo permitiría la deformación del espacio-tiempo para poder realizar viajes interestelares, sino que también permitiría crear un campo de protección alrededor de la nave, haciéndola inmune a cualquier proyectil. Esta tecnología con la que funcionaba la nave que estudió Lazar me parece sumamente interesante, ya que de hecho es una de las maneras más viables de poder viajar entre sistemas solares. No importa qué tan rápido puede ir una nave, nada puede viajar más rápido que la luz, y a la luz le toma decenas de años en poder viajar de una estrella a otra. Así que, una de las maneras en que la ciencia especula que sí se podría viajar a través del inconmensurable espacio es creando una nave que sea capaz de distorsionar el espacio-tiempo alrededor de ella, plegando el espacio a medida que avance y así, acortando significativamente las distancias, sin la necesidad de viajar a velocidades cercanas a la luz. Lazar se encontraba completamente sorprendido por esta tecnología, y pensaba que era algo que podía cambiar el desarrollo de la humanidad para siempre. Él no podía entender cómo es que algo tan importante como esto se mantuviera oculto a la opinión pública. Bob solo estuvo unos cuantos meses en este lugar, y él mismo reconoce que sencillamente era uno de los tantos científicos que se encontraban estudiando estas naves. Él comenzó por contarle su historia a sus familiares, y cuando los militares se enteraron de que Lazar estaba soltando este tipo de información, quedó expulsado del proyecto. Y es en este punto cuando comenzó a temer por su seguridad, así que, como medida para salvar su vida y con la intención de que todo el mundo supiera de esta importante información, dio paso a las entrevistas que ahora todos conocemos y que causaron tanta polémica en su momento.
La historia de Lazar es tan increíble que incluso contaba que el gobierno había estado colaborando con extraterrestres dentro de las instalaciones. Es decir, no solo es que el gobierno estuviera investigando sus naves, sino que también mencionaba haber visto seres alienígenas dentro de las instalaciones. Estas declaraciones tan polémicas haría que muchos lo tomaran como un loco, un mentiroso o simplemente alguien que quería llamar la atención. Bob Lazar siempre se mantuvo firme en su historia. Los años pasaron y él jamás ha dicho que se haya inventado esto. Todo lo contrario. Aún a día de hoy, Bob afirma que todo esto es cierto. Muchos intentaron buscar en el pasado de Lazar para demostrar que en realidad era un farsante, pero lo raro es que no hay registro alguno de él. Ni siquiera en las universidades donde dijo haber estudiado, ni tampoco en los lugares donde dijo haber tenido puestos de trabajo. Es como si su pasado hubiera sido borrado por completo, y después de aquellas entrevistas, él optó por apartarse de la vida pública y dedicarse por completo a su empresa, United Nuclear, en la cual trabaja hasta el día de hoy. En 2018 se estrenó el documental Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers, y una vez más, Bob se mantuvo firme en su versión de todo lo ocurrido. Por su forma de expresarse y por todo lo que se nos muestra sobre su vida, entendemos que Bob Lazar es un hombre de ciencia. Es alguien que siempre ha tenido conocimiento sobre esta rama del saber humano y que ha trabajado siempre en esto. Me gusta tratarlos a ustedes, mi público, como lo que son, personas inteligentes con todo tipo de ideas propias. Sé que algunos de ustedes creerán más o menos sobre todo esto, y eso está bien, no quiero convencer a nadie de nada. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en la actualidad es histórico, y me hace preguntar, ¿qué tanta razón tenía Lazar? Aquel hombre que la gran mayoría tildó de loco, aquel hombre que fue desprestigiado y toda su carrera y trabajos de la juventud borrados por completo de cualquier registro. ¿Y quieres saber cuál es la cereza del pastel de todo esto? ¿Cuál es el brochecito de oro con el que me gustaría cerrar esta historia? ¿Recuerdan a George Knapp, el periodista que les mencioné al principio de este video, el que presentó al mundo la historia de Bob Lazar? Así es como luce él en la actualidad. Ahora, quiero que volvamos a fijarnos en la audiencia del Congreso donde se encuentra declarando David Grush. ¿Identificas a este hombre de aquí? Efectivamente, es George Knapp. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olvides suscribirte. Cuídate mucho y nos veremos en el próximo video.